Pero realmente somos llamados, cada uno de nosotros o todos nosotros, somos llamados, di conmigo, a ser luz. Amén. Yeshua dice, porque quien me sigue a mí, dice, no andará en tinieblas. Cuando tú y yo le seguimos a él, ¿quién es la luz? Yeshua dijo, porque yo soy la luz, dice, y ustedes son la luz del mundo. Dice, una lámpara, dice, no se enciende ni se pone debajo de un almud, sino arriba de la mesa para que alumbre a todos los que están en la casa. Tú y yo tenemos un llamado muy especial, y ese llamado que tú y yo tenemos es de alumbrar y de ser luz en medio de nuestro entorno, de nuestros lugares, donde quiera que tú y yo vayamos. Tenemos la responsabilidad de ser luz. Efesios capítulo 5 dice la palabra, en parte de lo que tú y yo podemos entender, si la luz del Mesías no ha brillado tanto en nuestras vidas, es porque hemos dejado que esa luz todavía no brille. No solamente eso, si hemos caminado todavía en tinieblas y aún la luz no ha resplandecido en nuestras casas, en nuestros hogares, es porque tal vez hemos dejado que nuestra luz de alguna manera sea opaca. ¿Y por qué dejamos? Porque por cosas que tú puedes pasar, nos asimilamos entre las cosas de este mundo y poco a poco van haciendo que nuestro corazón pueda desviarse, y tales cosas de alguna u otra manera van haciendo que nuestra luz se haga opaca o que se vaya debilitando. Hablábamos respecto también a las naciones y si las cosas en el mundo están como están. Yo sé que es producto de todo lo que está profetizado, todo lo que la palabra dice que tendría que suceder en el final de los tiempos, pero más sin embargo también producto de ello, en las circunstancias en las que vivimos, en las que estamos, mucho de ello ha sido producto por nuestra propia vida, de la manera en que nos hemos conducido, y el producto y el resultado de lo que tú y yo tenemos es el resultado de lo que hemos plantado el día de ayer, o lo que estamos plantando, lo que plantaremos el día de hoy es producto de lo que tú y yo cosecharemos el día de mañana. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Porque eso es una realidad. Y siempre, y precisamente porque tú y yo somos luz, siempre hay una lucha constante. Siempre, en todas las áreas. ¿Cuántos sabemos que siempre hay una lucha constante en nuestras vidas? El apóstol Pablo dice que hay conflicto por dentro y por fuera. Siempre, en lo espiritual, en lo terrenal, siempre va a haber una lucha. El apóstol Pablo dice, maldito de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que aquello que deseo hacer, no lo hago, y aquello que no deseo hacer, eso es lo que hago, porque hay una ley dentro de mí que me impulsa a hacer. Y él mismo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo responde, da la respuesta, dice, Yeshua HaMashiach. Dice, ¿quién es el único que nos puede liberar de todas nuestras ataduras, de todos nuestros problemas? ¿Quién es el que puede desatar en nosotros toda atadura, todo conflicto, aún todas las cosas que vienen en contra de nosotros? ¿Quién es el único que puede desatar esas cosas? Es Él. Dice la palabra que su poder es aquel que rompe todo yugo. La unción de Él es la que rompe todos los yugos. Y de la misma manera tú y yo tenemos que entender que el único que puede liberarnos, no solamente a nosotros, sino a toda la humanidad, es alguien que vino y pagó el precio por nosotros y por nuestros pecados. Alguien que nos liberó y que nos rescató. Pero siempre ha habido un conflicto y una lucha desde el principio de la creación de Satanás o de Hasatán, de siempre querer destruir a lo que es su pueblo. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Desde el principio de la creación, si tú miras, de todo, desde el comienzo de todas las cosas, habla la palabra, dice en Génesis que Yahweh le empezó a haber creado al hombre, dice, porque el hombre se había corrompido en todos sus caminos, y siempre de alguna u otra manera, siempre ha habido una lucha. Cuando estaba en el jardín del Edén y estaba Adán y Eva, tuvo que venir la serpiente para distorsionar el plan y el propósito que Yahweh tenía desde el principio de la creación, y siempre el propósito de él es de venir y destruir todo lo que es, para que no pueda haber la armonía, la paz y el shalom, la tranquilidad, la estabilidad en nuestras vidas, en nuestras casas, en medio de todo donde tú y yo vivimos. ¿Cuántos lo entendemos? Siempre. Y siempre hay una lucha constante en medio de todo ello. Vamos a Daniel capítulo 11, o guarda lugar ahí. Daniel capítulo 11, versículo 32, ahorita lo leemos. Dice la palabra: Satanás en cierta manera sabe y conoce el tiempo, las cosas. ¿Y cuántos sabemos que estamos muy cerca o más cerca de los que pensábamos en el final de los tiempos?
La palabra hace referencia a la Harit Hayamin, que es en el final de los tiempos o los tiempos del fin. Cuando tú y yo entendemos ello, habla acerca precisamente de los tiempos que tú y yo estamos viviendo, no solamente, pero por las cosas que suceden, que no vamos a entrar en ellas, podemos darnos cuenta que estamos muy cerca, si no es que sería la misma palabra, dice que sería nosotros la generación que le vería venir, que le vería retornar. Y muchas de las cosas que tú y yo podemos mirar, que se ha hablado, que se sigue hablando, o que aún por medio de los acontecimientos proféticos que han sucedido, el tiempo muy marcado en el que estamos viviendo, las cosas que están sucediendo, podemos darnos cuenta que estamos viviendo tiempos muy parecidos o muy cercanos al final de los tiempos. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Porque eso es una realidad. Ciertamente, junto con todo ello, al acercarse el final de los tiempos, también Satanás conoce que su tiempo está cerca. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Entre más tú y yo nos aproximamos y nos acercamos a esos tiempos, Satanás sabe que su tiempo en esta tierra, podríamos decir, como sus días están contados, o el tiempo de él está muy cerca, y con más fuerza o con mayor intensidad, vamos a ponerle de esta manera, él tratará de hacer guerra en contra del pueblo de Elohim. ¿Cuánto lo entendemos? Si tú y yo vemos en el libro de Génesis capítulo 3, vamos a Génesis capítulo 3 y vamos a leer versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la simiente y la mujer, dice, entre tu simiente y su simiente, y él herirá en la cabeza y tú lo herirás en el carcañán. A la mujer le dijo, en gran manera se multiplicará tu dolor de parto, con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Pero si tú miras la primera parte del versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañán. ¿De qué nos está hablando? Que él pondría enemistad la simiente de la mujer en contra de su simiente, hablando de Satanás. El único propósito de Satanás es de destruir, digo conmigo, nuestras vidas o cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Ese es el propósito. Siempre el principio de él ha sido querer destruir. Y dice que estaría en enemistad la simiente de la mujer en contra de su simiente. Y en todas las cosas siempre ha sido principalmente el querer destruir a la humanidad. Si tú miras en el comienzo, en el jardín del Edén, ¿qué es lo que hizo con Eva? ¿Qué es lo que hizo la serpiente? La engañó. ¿Cuánto estamos de acuerdo? Cuando vino el tiempo del Mesías y que el Mesías vino a reinar, antes de que el Mesías empezara a ejercer su ministerio, dice la palabra que fue llevado al desierto. Y en el desierto se le apareció también el enemigo Satán y le dijo, ciertamente si te postras y me adoras, todo lo que tú ves, te lo daré a ti y poseerás todas estas cosas. Y Yahshua le respondió, dice, ciertamente no te atarás. Y luego también le vuelve a decir, dice, si él está contigo, dice, ciertamente, dice que él enviaría sus ángeles, dice, y te guardarían y cubrirían, dice, por lo tanto, si te tiras, dice, y Yahshua les empieza a responder. ¿Cómo Yahshua le respondió? Di conmigo, ¿cómo? Di conmigo, con la palabra. ¿Cómo tú y yo vamos a resistir al enemigo, a Satanás, si tú y yo no conocemos nuestras armas y aquello que se nos ha sido dado y aquello que se nos ha sido otorgado? Porque la misma palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, dominios y potestades y huestes de maldad. Nuestra lucha no es una lucha carnal, no es una lucha de uno a uno. No es alguien que tú puedes decir es que tal persona me hirió. No es una lucha contra alguien. Porque aún tenemos que entender que aún el enemigo donde gobierna y donde opera es en la mente y en el corazón de las personas. Y de ahí mismo viene y ejerce su gobierno. Y cuando alguien te hiere, muchas veces lo hace directamente por alguien que tú tienes afecto, en el que tú tienes confianza o en el que has depositado la confianza en esa persona, para que de esa manera pueda venir y herir tu vida. ¿Cuántos lo entendemos?
Él no lo va a hacer si alguien más te ofende, pero que tal vez ni lo haces en tu vida o no es tan algo cercano a ti, tal vez ni te afecta. Pero muchas veces cuando es un hermano, no solamente en el Mesías, pero un hermano en carne también, alguien que es íntimo tuyo, pero cuando te hace algo, ¿te hiere o no te hiere? Seamos honestos. Si tu hijo llega a hacerte algo, ¿nos hiere? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, parientes, familias, padres, ¿nos hiere de alguna manera qué? Directa. Y siempre es el propósito de él de venir y de querer destruir las relaciones, de venir y de querer de destruir el bienestar. Si tú miras, con el Yeshua lo hizo. ¿Qué es lo que hizo también con la vida de Judas? Judas era uno de los que fue llamado próximo al Mesías, fue uno de los suyos. Mas sin embargo, dice la palabra, dice que Satanás se metió en el corazón de Judas y Judas lo vendió y traicionó ¿a quién? Al Mesías, de tal manera que el Mesías le dice, lo que tengas que hacer, hazlo ya. Pero también dice la palabra en el libro de Corintios que si ellos hubieran sabido lo que ellos estaban haciendo, no lo hubieran hecho. Porque inconscientemente en el plan del maligno de Satanás era de venir y destruir y distorsionar los planes que Yahweh tenía para con el Mesías, si tú quieres ponerlo de esa manera. ¿Qué es lo que quería hacer? Destruirlo. ¿Qué es en cierta manera lo que sucedió y lo que pasó? Cuando Judas lo traicionó y llevaron y tomaron al Mesías preso, ¿qué es lo que sucedió con él? Lo enjuiciaron, ciertamente, como dice la palabra, como cordero, y no abrió su boca y fue llevado al matadero. Dice, y no abrió palabra alguna. En el plan de Satanás o de Hasatán era de destruirlo. Pero también tú y yo podemos entender, y dice Corintios, que si hubieran sabido lo que estaban haciendo, tal vez no lo hubieran hecho. Porque al haber sido llevado el Mesías sobre ese madero, y el haber sido enjuiciado injustamente, y al haber sido puesto al lado de dos ladrones, y haberle crucificado, que es la palabra más correcta, que fue puesto sobre un madero, en ese momento el Mesías cargó con todos los pecados de la humanidad, de los tuyos y de los míos. Y así como él había profetizado que él estaría en el centro de la tierra por 3 días y por 3 noches, de esa misma manera sucedió, trayendo una victoria total para toda la humanidad, en el que tú y yo ahora podemos declarar que somos libres de todo pecado. ¿Y por medio de quién sucedió? Por medio de él. Pero también es necesario que tenemos que entender que el blanco muy preciso, ¿sabes quién es? Es la humanidad. De destruirlo por completo. Trató de hacerlo con el Mesías. Y al Mesías y venir y pagar por el precio de toda la humanidad. ¿Quién es el blanco ahora? Nosotros. Porque aún en cierta manera, tú y yo ocupamos, no solamente por lo que el Mesías hizo, pero en cierta manera tú y yo venimos a ocupar un lugar, si tú quieres, que a él le pertenecía. Porque él era el encargado de llevar la alabanza para el Mesías. Y dice la palabra que dice que se enorgulleció y se enalteció de tal manera que trataba de tomar el puesto de Elohim. Ese lugar le pertenecía a él. ¿Y cuál ha sido el propósito por lo cual tú y yo hemos sido redimidos y lavados por medio de la sangre del Mesías? Y que dice la Escritura que por lo tanto los que ahora viven ya no viven para sí mismos, sino ahora viven para aquel que murió y resucitó por ellos, y que ahora nuestro propósito más grande es de alabarle y exaltar y glorificar su nombre. Él no quiere que tú le exaltes. Mucho menos si tú quieres que levantes tus manos, que le glorifiques y alabes el nombre de él. No es la voluntad. Porque una de las cosas que él desea hacer es destruir a toda la humanidad. Y el blanco más directo, ¿quiénes somos?
somos todos nosotros, en especialmente su pueblo o la asamblea de él. La misma palabra en el libro de Apocalipsis dice que ese remanente, ese pueblo que le pertenece a él, dice que le han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio de ellos. El blanco directo del enemigo, ¿quién es? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú. Y decimos que por qué tenemos que cuidarnos, que guardar nuestras vidas. Y decimos por qué es necesario que yo le busque, que me mantenga en una relación y en una intimidad con él. Porque el blanco directo somos tú y yo. Y si somos ese blanco directo, significa que siempre va a haber una lucha constante entre nosotros y en todo lo que es del mundo. Y de alguna manera Satanás va a querer destruir tu vida, plantando y poniendo pensamientos negativos en tu vida, en tu corazón, pensamientos de odio, de rencor, para que de esa manera él pueda destruir tu vida y la de tu familia y todos los que te rodean. Ese es el propósito de él. Y por eso es importante tú y yo guardarnos en él. Guardar nuestra vida. Si él logra frenar los propósitos de Yahweh, sabes, él conoce su destino. Él sabe que si él logra atrasar o frenar ese proceso, él conoce que su tiempo, su destino está cerca, está cercano. ¿Y cuál es su destino? Dice la palabra, dice que sería puesto en el lago de fuego. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y ese es su propósito. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10? Mira lo que dice Juan capítulo 10, ya todos conocemos esta cita, pero vamos a tomarla nuevamente. Dice, el ladrón solo ha venido sino a robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. ¿Quién es el ladrón? Satanás. ¿Cuál es el propósito de él? ¿A qué ha venido? Sino a robar, matar y ¿qué más? Y destruir. Pero el Mesías vino para que tuviéramos vida y para que le tuviéramos en abundancia. Primera de Pedro capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 8, dice, sed de espíritu sobrio. Fíjate lo que dice segunda de Pedro capítulo 5, versículo 8. Primer libro de Pedro, dice, sed de espíritu sobrio, estar alerta, porque vuestro adversario, el diablo, anda al acecho, como león rugiente buscando a quién devorar. Pero si tú quieres mirar, vamos un poquito más despacio, dice, ser de espíritu sobrio, di conmigo, estar alertas, di conmigo, debemos de estar alertas. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Qué fue la parábola de las 10 vírgenes? 10 estaban alertas y 5 de ellas estaban alertas y 5 de ellas no lo estaban. La palabra dice estar alertas. Si alguien te habla de una alerta o de una alarma es porque hay eminentemente algo que vamos a tener que enfrentar o una lucha que está por delante. Dice estar alertas. Dice, porque vuestro adversario, ¿quién es tu adversario? ¿Quién es nuestro adversario? ¿Tu hermano de al lado? ¿Tu vecino? ¿Tu hijo, tu pariente, tu primo, tu hermano? No. ¿Tu adversario quién es? Satanás. Porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Vuelvo a repetir. Ese es nuestro adversario. Y hay una lucha. Y dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, número 1. Todos estamos en una alerta o estamos en una lucha constante. En todo tiempo. Cuando tú y yo descuidamos y bajamos nuestra guardia, Satanás está al acecho constantemente para venir a acechar
y atacar nuestras vidas. En el momento en el que yo bajo mi guardia y yo me descuido, vengo a ser un blanco directo ¿de quién? De Satanás, quien anda al acecho buscando constantemente a quien devorar, porque solamente ha venido a robar, a matar y a destruir. Por eso tú y yo debemos de mantener una comunión con Él. Por eso tú y yo no podemos, siempre lo he dicho, en las cosas de Yahweh no hay tiempo time out fuera, time out. En el ministerio, en las cosas de Él no hay tiempo para que yo pueda descansar. Muchas veces yo puedo decir, bueno, es que voy a tomar un descanso. Voy a estar así, y no estoy diciendo que el reposar y el descansar muchas veces no sea bueno, pero estoy hablando en lo que concierne a las cosas de Yahweh. Te estoy hablando, puede ser alguna vez que no pudiste venir por algo, por una otra razón, pero en el momento en el que yo digo, bueno, voy a descansar y voy a dejar ir a la asamblea, a la quejilá, y voy a tomar mi tiempo para que Yahweh me hable, estoy dando un tiempo fuera para quien venga a ser blanco fácil de quién, del enemigo. Número uno. Porque en ese momento tú y yo bajamos ¿qué? Nuestra guardia. Seamos honestos, ¿sí o no? Y siempre está al acecho, constantemente, en todo tiempo. Él siempre está buscando dónde puede haber una falla en ti, una falla en mí, para venir y que tú y yo le podamos abrir puertas y Él pueda entrar y morar en esos lugares. Él es oportunista en todas las áreas. Él es oportuno. Yo no sé si tú me estás entendiendo, y yo oro al Padre que podamos entenderlo con nuestros corazones, porque ciertamente es oportunista en todas las áreas. Dice la palabra que no demos lugar al enemigo. El dar lugar significa a darles motivo, venirle a darle un lugar en el que Él venga y entre en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra manera de relacionarnos, en la manera de actuar, de relacionarnos en nuestros negocios, en todas las áreas. Tú dices, ¿cómo puedo abrir yo lugar al enemigo? Por los ojos. ¿Qué es lo que nuestros hijos, cuántos de nosotros estamos conscientes de lo que nuestros hijos miran? ¿Cuántos de nosotros tomamos el tiempo de mirar y observar el celular de nuestros hijos? Y no es robar la privacidad de ellos. ¿Qué es lo que están escribiendo en los mensajes de texto? ¿Qué manera se expresan? Porque tú y yo somos tutores y guardianes de la vida de ellos. Porque dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y hay una responsabilidad muy directa que tú y yo tenemos de cuidar por la vida de ellos. ¿Qué es lo que ellos miran en las televisiones? Porque Satanás es tan sutil que fácilmente entra por la televisión, muy fácilmente, por lo que se escucha, por lo que se oye en la radio. Y es tomar conciencia de ello. Y si tú dices, ay pastor, mi papá me va a ofender. No, lejos de ofenderte, se está mostrando su amor directamente incondicional a tu vida, porque de esa manera demuestra su amor para contigo. ¿Cuánto lo entendemos? Y no es robar la privacidad, es de cuidar por el bienestar de ellos. De cuidar que las cosas que son de este mundo no se alojen en la vida y en el corazón de ellos, sino que se alojen en el corazón de ellos, venga a ser únicamente la palabra de Yahweh en la vida y en el corazón de ellos. Porque cuando esa palabra está incrustada en sus corazones, está puesta y metida en el corazón de ellos, puede venir lo que venga y puede estar firmes ante las acechanzas del enemigo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Porque es una realidad. Tú puedes mirar, todo es por las redes sociales hoy en día. Muchos a veces de los casos de suicidio y de a veces de tantas cosas que han sucedido y de tantas cosas que a veces andan de moda dentro, a veces en las redes sociales,
El caso más reciente en el que las personas se marcaban en las manos o se hacían diferentes cosas y a ver quién iba guiando a uno, y era como una cadena. Y no recuerdo cómo se llamaba, algo de la ballena, no sé qué manera le pronunciaron. Y salió aún en los noticieros y todo, que tuviéramos que tener cuidado con todo ello. ¿Y qué es lo que sucede? Muchos pierden la vida. Por eso Yahweh, cuando dio los mandamientos al pueblo de Israel, y hablando directamente a los padres, no habló a los hijos. Dice, y esta palabra que yo te enseño hoy, la guardarás en tu vida y en tu corazón, y las pondrás en los postes, en las marcos de tu puerta, en los dinteles de tu corazón, la pondrás y la guardarás en este corazón. Dice, y la enseñarás a tus hijos. En todo tiempo, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, en todo lo que tú hagas, esta palabra se la darás y las enseñarás a sus hijos. Porque hay una responsabilidad muy directa en nosotros como padres. ¿Qué es lo que está en el corazón de ellos? Porque ciertamente si tú y yo no tomamos cuidado, el mundo lo va a hacer. Y el mundo va a establecer sus principios y sus reglas en la vida y en el corazón de ellos. Y si te estoy hablando de esto es porque ciertamente hay una lucha constante, inminente constantemente. ¿Qué es lo que oímos aún nosotros? Por eso la palabra en Josué dice, en esta palabra meditarás de día y de noche, y todo lo que hagas te saldrá bien, porque entonces tendrás éxito donde quiera, en todo lo que tú hagas. ¿Cuántos de nosotros queremos tener el éxito, el bienestar y la prosperidad de Yahweh en nuestras vidas? Que en todo lo que tú puedas poner tu mano, que donde quiera que tus hijos pongan tu mano sea de bendición y de prosperidad. Que seas bendición al entrar y al salir de cualquier lugar. Que seas bendición al entrar. Que si tú vas a un lugar, tú puedas ser de bendición al lugar, a la casa en el que tú vas. Que la paz y el shalom pueda quedarse y pueda reposar en aquel lugar. ¿Por qué? Porque la palabra es clara. Dice, en esta palabra meditarás. No es solamente el leerla. No es solamente el tomarla como una cita, pero es meditarla, digerirla, analizarla, probarla, ponerla por obra, dejar que esa palabra traiga el resultado. ¿Cómo sucede? Al aplicarla. En esta manera tú y yo alcanzamos nuestra bendición. Pero sabes que Satanás no quiere que esta palabra sea metida en el corazón de nosotros. Porque él conoce que si esta palabra es guardada en el corazón de cada uno de nosotros, esta palabra, como dice el libro de Hebreos capítulo 4, su palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos que hay dentro del corazón, y discierne las intenciones de cada uno de nosotros. Él sabe que si esta palabra logra implantarse aquí y echa una semilla y da su fruto, esa vida va a cambiar y va a prosperar el día de mañana. Pero Él no quiere que esa palabra germine. Él no quiere que esa palabra pueda traer un fruto en tu vida, en tu corazón. Por eso la parábola del sembrador. Y no es solamente la palabra del sembrador, y no es en todos. ¿Cuánto daríamos o cuánto diera yo que la palabra fuera para todos? Pero no es a todos. Si tú puedes sacar una estadística de ello, dice que una cayó en el camino, otra cayó, otras las aves se la llevaron, otras cayó contra las piedras y el calor la secaron, algo otras vino las aves de rapiña y se la llevaron, y algo otras la palabra cayó en la buena tierra. Únicamente el 25%, si tú quieres llamarle de la audiencia, recibieron el mensaje y lo oyeron. Y es mi corazón y mi deseo que esta palabra pueda ser en cada uno de nosotros. Porque tú y yo tenemos que estar constantemente aguardando y cuidando nuestras vidas. Cuidando la vida de nuestros hijos.
cuidando qué es lo que dejamos que se guarde y se aloje en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y el Padre me hablaba tanto el día de ayer de mantener nuestra intimidad con Él, de estar apegados a Él, de hacer las cosas que Él le agradan y dejar que esta palabra se almacene. ¿Cómo tú y yo podemos pararnos firmes ante las acechanzas del enemigo? Cuando viene un pensamiento negativo, viene y trae la intranquilidad, la insatisfacción, la inseguridad a tu vida y viene y golpea la puerta de tu corazón, viene alguna mala noticia. ¿Cómo tú y yo nos paramos en medio de esas situaciones? ¿Cómo hacemos frente de ello? ¿Cómo puedo tener la certeza y la seguridad de que esa palabra infundirá aliento a mi vida? Y lo leíamos Romanos, dice, porque ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, dice, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor en ¿quién? En Yeshua. ¿Cómo puedo estar tranquilo en medio de mis aflicciones? Y de estar confiado que lo que estoy viviendo y lo que estoy pasando es algo momentáneo. Porque su palabra en Romanos dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. Y si estoy pasando por tal situación y por tal problema, puedo tener la confianza y la seguridad de que ese problema es con un propósito y que Yahweh tiene su mano metida en medio de todo ello y que al final del día, al final del túnel, yo miraré la luz del camino. Pero si no la conozco, ¿cómo resisto al enemigo? La palabra dice resistir al enemigo y él huirá de vosotros. Porque nuestra lucha no es por pararme firme y decir yo de aquí no me muevo, pero es declararla, confesarla. Porque esas son nuestras armas. Dice la palabra, dice, por tanto nos dio armas que son espirituales para destrucción de fortalezas, y eso es la oración, la palabra de Yahweh. El yelmo, el escudo de la salvación, que es su palabra, la espada. ¿Cómo tú resistes al enemigo cuando tú vas a la guerra y a una batalla? ¿Qué es lo que necesitas? La palabra. Y si aún yo dijera, bueno, yo soy como David y no necesito nada, aún David decretó su palabra. Dice, porque ¿quién eres tú? Dice, de los incircuncisos para venir y provocar al pueblo de Elohim. Había una confianza en la vida de David, y esa confianza es la que trae la palabra. Tenemos que tenerla. Si yo estoy pasando por pensamientos de inseguridad, de temor, de conflictos, de problemas, y el terror y el temor quiere venir a invadir tu vida, tu corazón, ¿cómo nos paramos? Conociendo su palabra. Su palabra dice que no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y cuando yo declaro y hago mía esa palabra, puedo tener la confianza y la seguridad de que por más que quiera venir el terror, invadir mi vida y mi corazón, puedo estar tranquilo y confiado de que Yahweh está en control de todas las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Yo te decía, ¿cuántos leímos la hoja? Y no estoy diciendo, amados, pero es meterla de cierta manera. Son versículos, son escrituras que tú y yo tenemos que guardar esas palabras. ¿Dónde? Aquí adentro, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Dejar que esa palabra sea la que traiga, que podamos caminar en victoria. Dice Daniel capítulo 11 versículo 32, Daniel 11, 32. Dice, con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Mas el pueblo que conoce a su Elohim se mostrará fuerte. ¿Y qué dice la palabra? Actuará. Nuestro grado de actuar, dice, el pueblo que conoce a su Elohim. ¿Cuántos conocemos a Elohim? Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos levantar nuestras manos? Dice, el pueblo que conoce a su Elohim,
es un pueblo que se mostrará, di conmigo, fuerte. Di conmigo, debemos demostrarnos fuertes. Es un pueblo que se mostrará fuerte, pero es un pueblo que también tendrá una acción que actuará. ¿Qué leíamos la semana pasada? Isaías capítulo 60, versículo 1. Dice, levántate y resplandece, porque la luz de él ha resplandecido sobre ti. ¿Cuál es nuestro actuar? Di conmigo, levantarnos. No, voltea con la persona que está a tu lado. Nuestro actuar va ligado a nuestra identidad. Y el actuar nuestro y el accionar nuestro es levantarnos, porque la luz de él ha resplandecido sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. ¿Sobre cuántos la luz del Mesías ha resplandecido sobre nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos sido salvos por él? Amén. Y es tiempo de que tú y yo nos levantemos y actuemos y nos paremos firmes ante las cosas que Yahweh tiene para nosotros. Y es necesario conocer tu identidad y nuestra identidad. Si yo no conozco cuál es mi identidad, yo no puedo estar convencido de que esta palabra es para mí. Si tú miras en una acta o en una carta y miras algo, ciertas cosas que le pertenecen a una persona, y dices, qué gran riqueza tiene esta persona. Todo lo que le han dejado, todo lo que ha heredado, todo lo que le ha pertenecido porque se lo heredaron. Pero si no tiene remitente, ¿para quién es? Pero cuando esa carta tiene un remitente y se dice para quién es y para quién va dirigido, que es para el pueblo de Yahweh, para los que son llamados hijos de Elohim, puedes tener la confianza y la seguridad de que todas sus promesas y todos sus pactos y todas sus bendiciones fueron dadas para ti, para su pueblo. Pero si yo no me identifico con su pueblo y no me siento parte del pueblo de él, voy a dudar de que esas bendiciones y de que esas promesas sean decretadas para mi vida. ¿Cuánto estamos entendiendo? Tengo que conocerme y saber que soy pueblo de él para poder entender que sus promesas y sus bendiciones no únicamente fueron dadas para el pueblo de Israel, sino fueron dadas al pueblo de Israel que vendría por medio de la sangre del Mesías y que junto con él derribaría la pared intermedia que había entre judíos y gentiles, y que de ambos pueblos vino a ser uno solos, y que por medio de ese sacrificio vino y fuimos injertados en ese buen olivo que representa Israel, que es partícipe de esa rica savia que pertenecen los pactos y las promesas y las bendiciones de Yahweh. Pero tengo que conocerlo. Si yo no lo conozco, voy a dudar que esa palabra sea para mí. ¿Cómo tú puedes tener la confianza y la seguridad de que aún en medio de todos los conflictos, los problemas que puedan venir, tocar tu puerta, nuestros corazones, las tribulaciones, son con un fin y con un propósito? Conociéndole. ¿En quién tú y yo tomamos nuestras fuerzas? ¿Quién de aquí no ha pasado por luchas? ¿Quién puede levantar la mano? Por ahí alguien decía, ¿verdad? Si puedo levantar también los pies, pues los levantamos. Todos. Nadie de nosotros está exento de ello. Es más, Yeshua lo dijo, dice, en este mundo tendrán aflicciones. Quien no ha tenido luchas, yo, no que sea escéptico, lo que tú quieras, pero yo lo dudo. Porque la palabra dice que las tendríamos. Pero que confiáramos en Él, porque Él ha vencido al mundo. ¿En quién debe de estar puesta nuestra confianza, nuestra fe y nuestra emuná? En Él. En el autor y consumador de quién? De nuestra fe. ¿Quién es? Yeshua. Mis ojos deben de estar puestos en Él.
El problema es cuando yo empiezo a poner mis ojos en alguien más. Muchos te podrán fallar, muchos te podrán dar la espalda, pero sabes que hay alguien que nunca lo hará, Él. Y si en alguien debemos de poner nuestra confianza, nuestra fe y nuestra emuná, es en Él. Porque tú y yo tenemos que guardar nuestros corazones. Y tú dices, ¿por qué? La palabra dice que cuidemos que no haya raíz de amargura en nuestras vidas. En el momento en el que yo empiezo a poner mis ojos en nadie más, y óyeme lo que digo, y yo pongo los ojos en alguien más, y esa persona en algún momento me hiere, me ofende, en ese momento yo acarreo en mi vida y en mi corazón un resentimiento. Y ese resentimiento, si yo no tomo cuidado de ello, ese resentimiento se convierte en una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura va a destruir a ti y a todos los que están alrededor tuyo. Por eso Yahshua dijo, cuidar que no haya ninguna raíz de amargura en nosotros, con lo que se pueda dañar a sí mismo y a los suyos. Porque en ese momento en el que entra la amargura, donde había la paz, la felicidad, viene y ya no se encuentra la amargura, ahora viene y se encuentra que, perdón, la paz ni la tranquilidad, ahora viene y mora que la amargura, y donde está la amargura y destrucción. ¿Sí o no? Es de arreglar nuestras áreas, en todo. Porque si alguien directamente en mi familia me hiere, o alguien más, muchas veces uno puede decir, ay, pues hagan ya los demás, ¿qué soy yo? Sí, pero el problema no es que eres tú solamente, el problema es que te hieres tú y hieres a todos los que están en tu casa. Y llevas a una destrucción a todos los que están en tu casa, porque traes la infelicidad. No está la alegría ni la bendición en tu casa, sino que ahora está la destrucción y el mal y toda la amargura que se encontraba en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y eso es lo que soltamos en nuestras relaciones. Porque cuando una persona tiene amargura es una persona insatisfecha, pensando en lo que pudo ser y no es, y viene y trae amargura sobre su vida y su corazón. ¿Y sabes qué ofende directamente? Nuestra casa, nuestra familia. Lo que más tú y yo amamos es lo que muchas veces venimos a destruir por nuestros hechos y por nuestras acciones. ¿Cuántos de nosotros deseamos el bienestar para nuestras familias? Amén. ¿Y sabes para ello qué se requiere? Arreglar esto. Si yo no arreglo esto, difícilmente podré continuar adelante. Porque ¿sabes quién es el que quiere sanar y libertar nuestras vidas y nuestros corazones? Él. Para eso Yeshua vino, para liberar, para desatar nuestras vidas del cautiverio en el que nos encontrábamos. Para eso se manifestó Él, no para otra cosa. Para traer una libertad y una redención ¿en quién? En nosotros. En todos, amados. Vamos a Lucas capítulo 10. Tú y yo tenemos una autoridad que se nos ha sido dada, di conmigo, por el Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Y quiero continuar con parte, y sabes, siento realmente con mi corazón, es tiempo de que arreglemos, ¿qué cosas? Esto. Porque si esto no se arregla, y te estoy hablando en general, en cada uno de nosotros, áreas que hemos dejado de decir, bueno, mañana las arreglo. Cosas que tengo que corregir, no es una hora. Dice, por lo tanto, si escuchas hoy la voz de Él, ¿qué dice la palabra? No endurezcáis vuestros corazones. Di conmigo, el tiempo de arreglar las cosas, di conmigo, es hoy. ¿Cuántos podemos decir amén a ello? No es mañana, es hoy.
Y sabes que juntamente con ello se nos ha sido dada una gran bendición que tú y yo tenemos. Y se nos ha sido dado una autoridad a todos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, si tú y yo estamos en Él, hay una autoridad que nos ha sido dada. Amén. Que se nos ha otorgado, que se nos ha sido dado. Un poder sobre el maligno. Amén. ¿Cuándo nos gozamos? Pero sabes, fíjate lo importante. Cuando hay un poder que se nos ha sido conferido y que se nos ha sido dado sobre el maligno, hay una gran responsabilidad. Todo privilegio tiene una gran responsabilidad. ¿Cuántos amenes? No sé qué. Estoy bromeando, ¿verdad? Pero se nos ha sido dado. Tenemos autoridad sobre quién? Sobre el maligno. Pero si tú y yo tenemos una gran autoridad, significa que también vamos a tener una gran lucha y una gran batalla. Porque el poder no es dado nada más para que el poder repose. La autoridad que se nos ha sido dada no es para decir, bueno, tengo poder y tengo autoridad. Si Él nos dio poder y autoridad, significa que con ese poder y autoridad hay algo que tú y yo tenemos que estar haciendo. Amén. Vamos a decirlo de esta manera. Nadie te regala un carro para que lo tengas parado. ¿Se te da para qué? Para que lo uses. Nadie te da algo para que lo tengas de adorno. Se te dio para qué? Para que lo uses. De la misma manera, las cosas que se nos han sido conferidas por medio de quién, de Él, es para que tú y yo que los usemos. Los dones, talentos, si tú quieres, que se nos fueron dados por quién, por Él, no son para que reposen únicamente sobre nuestras vidas, son para que esos dones y esos talentos tú y yo los podamos desenvolver y usar para el cuerpo de quién, del Mesías, para que por medio de esos dones y esos talentos el cuerpo del Mesías pueda ser ¿qué? Edificado. Amén. ¿Cuánto estamos entendiendo? Fueron dados con un propósito. Bueno, vamos a continuar. Lucas capítulo 11. Fíjate, vamos aquí, versículo 14. Lucas capítulo 11, gracias Padre. Lucas capítulo 11, versículo 14. ¿Estamos todos ahí? Entonces entendemos que hay un poder y autoridad que se nos fueron otorgados ¿por quién? Por Yeshua. Amén. ¿Todos estamos de acuerdo en ello? Se nos fueron dados y aún en parte, eso que se nos ha sido dado y que se nos ha sido conferido, hay una responsabilidad en la que tú y yo tenemos que estar bien para que esto pueda ejercer. Amén. Fíjate lo que dice el versículo 14. Dice, estaba Yeshua echando fuera demonios. Dice, estaba Yeshua echando fuera un demonio que era mudo, y sucedió que cuando el demonio salió del mudo, dice, habló y las multitudes se maravillaron, pero algunos de ellos dijeron, él echa fuera los demonios por Belcebú, o sea, por Satanás. Dice, príncipe de los demonios, y otros para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Pero conociendo él sus pensamientos, les dijo, todo el reino dividido contra sí mismo está asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y también Satanás, fíjate, en todo tiene, vamos a guardar un lugar ahí, di conmigo, en todo tiene que haber una armonía. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Para que las cosas puedan funcionar, no puede, di conmigo, haber división. Amén. Si tú trabajas en una área de trabajo y la persona que es encargada, si tú quieres, de orquestar el trabajo, dice, cada uno va a hacer cierta labor, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Pero uno llega y entra y dice, bueno, eso es lo que él dice, pero yo pienso hacer así, y la otra persona dice, yo pienso hacer así. ¿Podrán llevar la obra a cabo y terminarla? No. Porque cada uno tiene su manera de pensar y de ver las cosas. En un equipo de fútbol, ¿quién le gusta el fútbol?
Nadie. No me dejen solo, yo sé que a muchos les gusta. En un equipo de fútbol, el entrenador dice, van a jugar de esta manera, y hace su estrategia y hace todo lo planeado, pero llega el jugador y dice, bueno, yo soy tan individual que tengo tanto talento y voy a ser como yo quiero. Y cada uno quiere ser y cada uno quiere jugar para sí mismo. ¿Podrán acaso avanzar en un ataque? No. De la misma manera, ¿qué es lo que dice Yeshua? Dice, una casa dividida contra sí mismo no puede prevalecer. ¿Cuánto estamos leyendo ahí? Y ahorita vamos a entender porque mira lo que dice. Dice, pero algunos de ellos dijeron, dice, otros para ponerle a prueba demandando una señal, pero Yeshua, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Dice, y así también, dice, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque vosotros decís que yo echo fuera demonios por Belcebú o por Satanás. Y si yo echo fuera demonios por Satanás, dice, ¿quién los echa fuera de vuestros hijos? Dice, porque por consiguientes ellos serán vuestros jueces. Dice, pero si yo por el dedo de Elohim echo fuera a los demonios, entonces el reino de Elohim ¿a qué? Ha llegado. Dice, cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes y están seguros. Dice, pero cuando viene uno más fuerte que él, lo ataca y lo vence, le quita de todas las armas en las cuales había confiado y le destruye su botín. Dice, el que no está conmigo, dice, contra el mí está, y que él no está conmigo y que él no recoge conmigo desparrama. Dice, ¿qué es lo que Yeshua estaba diciendo? Di conmigo, número uno, un reino dividido no prevalece. Ellos estaban diciendo que él mismo por el espíritu de Satanás echaba fuera a los demonios. Y Yeshua dice, si es así, dice, entonces el reino de él está dividido. Dice, porque una casa dividida entre sí no puede prevalecer, es derrumbada. Pero ¿qué es lo que dice la escritura? Dice que sin embargo, un hombre que está bien armado, dice, y lo amarra y lo somete si tú quieres, es porque vino uno mayor que él y lo sometió. ¿Cuántos de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Todos. ¿Quién era el hombre fuerte que operaba en nuestras vidas? Satanás. Pero cuando Yeshua llegó y sometió todas las cosas, vino y derrumbó y quitó toda cadena. ¿Sobre quién? Sobre nuestras vidas. ¿Cuánto estamos entendiendo? Muy importante que tú y yo lo entendamos. Vamos a Marcos capítulo 16 y con esto llego en esta parte. Marcos capítulo 16. Versículo 17. Dice, y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, dice, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y se pondrán ¿qué? Bien. Di conmigo, estas señales acompañarán a los que crean en su nombre. ¿Cuántos de nosotros hemos creído en su nombre? Si tú y yo hemos creído en su nombre, dice la palabra, estas señales nos acompañarán. Pero para que estas señales nos puedan acompañar, es necesario que mi vida pueda estar en orden con Yahweh. Amén. Mi vida, mi corazón delante de Él. Si mi vida no está bien y no camina bien dentro de Yahweh, tú no puedes echar fuera a nadie. A nadie. Por más que yo decrete y yo declare y profetice y diga que voy a echar fuera, no voy a echar a nadie, porque mi vida no está directamente relacionada con Yahweh. La misma palabra dice, llevando cautivo todo pensamiento y razonamiento que se levante en contra de la voluntad de Elohim, hasta que nuestra obediencia sea completa. Tiene que haber un caminar y un andar con Él para que mi vida pueda ser respaldada por ello. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos estamos bien? Eso es una realidad. No podemos.
Porque es necesario, son señales. Y la siguiente semana entro en esta parte, porque son armas, amados, que se nos fueron dadas. No hay otra manera en la cual tú y yo podamos librar una batalla como si fuera 1-1. No es como en el mundo donde nos encontrábamos, que tenías una lucha, una batalla, y tal vez esa lucha la peleabas tú directamente contra tu oponente, tu adversario, la persona que te había buscado un pleito. No es de esa manera. Porque dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Él para destrucción de fortalezas. ¿Cómo tú y yo vamos a orar? Vamos a desatar la vida de una persona que se encuentra en ataduras. Por esta palabra. Orando y creyendo en ella. Y echando fuera sobre la vida de toda persona, reprendiendo toda enfermedad sobre la vida de una persona. ¿De qué manera? Porque dice que estas señales acompañarían a los que han creído en Él. ¿Cuánto lo entendemos? Sobre nosotros se nos ha sido dado poder, di conmigo, y autoridad. Vamos a Corintios. Segundo libro de Corintios, capítulo 10. Más allá. Dice, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3. Dice, ¿estamos ahí? Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Elohim para destrucción de fortalezas. Fíjate lo que dice el versículo 5, dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levante en contra del conocimiento de Elohim, y poniendo todo pensamiento en cautiverio. ¿Cómo tú y yo vamos a poner todo pensamiento en cautiverio? Dice, a la obediencia del Mesías, estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. ¿Cómo se castiga la desobediencia? ¿Estando en desobediencia también? No. Por eso yo te decía, si tú y yo no estamos bien dilentemente con Él, no va a pasar nada. Porque es necesario que nuestra vida pueda estar en relación y en intimidad, andar y caminar en los caminos de Yahweh para que pueda respaldarme estas cosas en mi vida. Si no, no sucede nada. Dice, ¿cómo se somete toda desobediencia? Cuando nuestra obediencia sea completa. Cuando hay esa armonía, las cosas suceden. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? Amén. Y esto es muy importante. Porque muchas veces, por eso a veces no se mira el resultado de las cosas. Porque por eso mucha gente por años y por años vive clamando y reclamando las promesas de Yahweh, declarándolas y profetizándolas y diciéndolas, y las alcanzaré y las poseeré, pero no sucede nada porque no hay una relación o no hay una congruencia entre lo que es su vida y entre lo que se hace. ¿Cuántos decimos amén? Pero cuando empieza a haber esa armonía y se empieza a arreglar la vida, y las cosas empiezan a cambiar en el corazón y en la vida de uno, y empiezas a levantar tu voz y a declararlas, dices, ¿y cómo sucedió? ¿Cómo pasó? Porque la vida empezó a estar bien. La vida empezó a cambiar ¿desde dónde? Desde aquí, hacia afuera. Por eso la palabra dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Muchas veces tú y yo pensamos, ¿el conocimiento para qué sirve? El conocimiento nos lleva a una verdad. ¿Para qué me sirve conocer la palabra? Para que caminemos en una verdad. Y esa verdad es la que te hará libre.
Esa verdad es la que libertará nuestras vidas de ese cautiverio y de esas ataduras en las que estábamos. ¿Qué es lo que viene y desata toda la atadura sobre una persona? Cuando viene a conocer la palabra de Yahweh, y esa palabra viene y trae un conocimiento a la vida y al corazón de esa persona, y ese conocimiento vino y lo libertó de sus ataduras. ¿Cuánto lo entendemos? Es lo mismo que sucede. Yo sé que a veces decimos no es para llenarnos de conocimiento, pero el conocimiento de la palabra de Él sirve para llevarnos a una libertad. Amén. Vamos a levantar nuestras manos ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas, Padre, a nuestros corazones, Padre, que en el nombre de Yeshua, Padre, tu palabra, Padre, pueda ser sembrada, haya sido sembrada, Padre, en el corazón de todos nosotros. Que podamos, Padre, salir con una convicción, Padre, diferente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a tomar conciencia en el tiempo y en la hora en la que vivimos. Ayúdanos, Padre Yahweh, a poder tomar cuidado de la vida de nuestros hijos, de nuestras vidas, de nuestro andar, de nuestra caminar. Padre, que esta palabra pueda ser metida en nuestros corazones. Que todo tu concilio, todos tus estatutos, tus principios puedan estar guardados en las tablas de nuestros corazones. Y que esa misma palabra nos ayude a caminar en victoria todos los días de nuestra vida. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén. Realmente, y te lo vuelvo a decir, es mi oración que esta palabra pueda ser guardada. Y no estoy hablando de este mensaje solamente, pero de toda su palabra, todo su concilio, porque eso es lo que hará cambiar y prosperar nuestras vidas. Amén. Y así con nuestras manos levantadas, Padre, de la misma manera, Padre, que tú ordenaste, Padre, a Moisés, Padre, para bendecir al pueblo, Padre, de esta misma manera, te pido que seas tú bendiciendo a tu pueblo en esta hora. Que al levantar, Padre, nuestras manos en señal de rendición, Padre, delante de ti, en esa sumisión, Padre, de rendición a ti, extendemos, Padre, nuestras manos hacia el cielo, pidiendo, Padre, de ti tu misericordia y tu bendición sobre cada uno de nosotros. Llevaré jeja, Yahweh beis bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Yisad Yahweh panabeleja beyasem leja, Shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti y ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Padre, bendice la vida de cada uno de tus hijos, Padre, en esta hora. Que tu paz, Padre, que tu Shalom, Padre, vaya con ellos, Padre, hasta sus casas, hasta sus hogares. Y que sean tus ángeles, Padre, tus malachim, acampando alrededor de ellos y de sus moradas. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz.